Bueno, estamos acá en el stand de Infobae, en la Feria del Libro, y tenemos como invitado al juez federal Daniel Rafecas. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Un gusto estar acá con vos en la Feria del Libro. Bueno, gracias por venir y sobre todo por aprovechar este espacio para presentar un libro que es sobre el que vos has trabajado, que se llama Historia de la Solución Final, que intenta pensar por qué el proceso de deshumanización que tuvo el nazismo y cómo de alguna manera eso también se puede pensar en otros espacios históricos. Nosotros tenemos una dictadura también sobre la cual pensar, pero abordemos primero por qué decidiste escribir este libro y qué es lo que vos descubriste trabajando sobre esta investigación. Bueno, mirá, la cuestión es que además de trabajar como juez, ya hace 18 años, bueno, soy docente de varias facultades de Derecho y desde hace algo así como 20 años que también doy cursos de derechos humanos y en el marco de esos cursos enseñamos lo que fue el Holocausto o la Shoah, lo que fue el nazismo, lo que fueron las SS, las cámaras de gas, los hornos crematorios, los 6 millones de judíos asesinados, como un tópico, un tema central, ¿no? para todas las ciencias sociales. Y advertí con el paso de los años de que en castellano no había una obra de estas, digamos, de estas dimensiones, ¿no? De dimensiones más o menos accesibles que puedan servir para esos cursos, para los estudiantes y para los docentes, en términos de acercarse al fenómeno de la Shoah o del Holocausto en términos históricos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha gente vio La lista de Schindler, por ejemplo, o El pianista, o el hijo de Saúl, que es una película muy buena, más reciente, o quizás leen libros de sobrevivientes, de Primo Levi, de Elie Wiesel, o tienen algún otro acercamiento con el tema de la Shoah, pero sin conocer los aspectos históricos. Bueno, lo que ofrece este libro, de una manera ágil y cronológica, es acercarse a la comprensión de cómo pudo haber sido posible Auschwitz, ¿no? El Holocausto. Y para eso estuve muchos años leyendo, estudiando, viajé 5 veces a Yad Vashem en Israel, y también, por supuesto, visité los campos tanto en Alemania como en Polonia. Y básicamente el libro tiene 3 fuentes. La primera fuente son los estudios de Holocausto, que hay muchos, por supuesto la mayoría en inglés. Luego una segunda vertiente son todas las biografías y los estudios sobre el nazismo, que también hay muchas. Por ejemplo, biografías de Hitler hay como 10. Pero también las hay de otros jerarcas nazis como Göring, como Himmler, como Heydrich, como Goebbels o el propio Adolf Eichmann. Y la tercera vertiente son las crónicas de la guerra, las crónicas de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la guerra entre Alemania y la Unión Soviética en el frente oriental, que fue absolutamente determinante para entender los hechos en términos históricos. El punto central del libro es, obviamente el libro se comienza en 1933 con la llegada de Hitler al poder y termina en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y el punto del libro es acompañar al lector en descubrir cómo fue que los nazis se las arreglaron para superar los enormes obstáculos materiales y morales con los que se fueron encontrando para llegar a lo que se llama la solución final de la cuestión judía en Europa, que fue el exterminio físico de todos los judíos que tenían bajo su poder en el marco del imperio nazi, y que terminó con esta cifra tremenda de 6 millones de judíos asesinados. En ese proceso, digo, vos te dedicás a la justicia, el tema de la quita de derechos fue un factor determinante, el tema de focalizar a un ciudadano judío como un ser de segunda que no le correspondían los mismos derechos que alguien de raza aria. Sí, exactamente, Patricia. Uno de los momentos claves en este proceso que lleva a un genocidio, prácticamente en todos los procesos genocidas, no solamente en el caso del nazismo,
sino también lo vemos en el genocidio de los armenios por parte del Imperio Turco, en el caso yugoslavo, en el caso de Ruanda, etc. También en el caso de la Argentina, hay un proceso de demonización, de cosificación, de despersonalización del enemigo, ¿no? Del enemigo interno. Y en ese proceso, en el caso de Alemania, efectivamente, en 1935, las leyes de Nuremberg, obviamente dispuestas por Hitler, le quitan a los judíos alemanes, que eran unos 550.000 aproximadamente, le quitan su condición de ciudadanos y los convierten o los rebajan al estatus jurídico de comienzo del siglo XIX, es decir, de ciudadanos de segunda. Ese fue un paso más en el largo proceso que va a terminar en la deportación y en el exterminio en los años posteriores. Bueno, obviamente en el mundo hoy estamos viendo la guerra en Ucrania y hay acusaciones de los dos lados de nazismo, como si eso fuese obviamente un insulto hacia la otra persona, que en todo caso lo es por lo que implica eso, pero digo, qué fácil es de los dos lados interpretar que el otro es un enemigo justificado a destruir, ¿no? Sí, siempre la demonización del otro siempre es una actitud antidemocrática, siempre. Justamente es incompatible con la lógica democrática. La lógica democrática establece una relación entre ciudadanos y ciudadanas, como mucho entre adversarios políticos, pero nunca de enemigos. Nunca negarle al otro la condición de persona en sentido jurídico. Entonces, y en ese sentido sus derechos. Por supuesto, después de eso viene la pérdida de derechos. Y después viene la guerra de agresión. Y, bueno, lo que estamos viendo ahora en la invasión rusa a Ucrania. Pero, digamos, es muy importante estudiar estos temas y, en general, los temas relacionados con la discriminación, entre ellos el antisemitismo, porque las prácticas discriminatorias y discursos del odio, a partir de lo que aprendemos de la historia, son siempre las primeras estaciones de un recorrido que puede terminar en crímenes masivos, en el exterminio del otro, en cámaras de gas, ¿no? Hablamos, bueno, del exterminio judío y tenemos que pensar también en eso que ocurrió aquí en la Argentina, que fueron los crímenes durante la dictadura, en donde de alguna manera los centros clandestinos emularon esos campos de concentración que hubo en Europa. ¿Qué paralelismos y qué no diferencias, o sea, no similitudes encontrás en lo que sucedió en Alemania y en lo que sucedió aquí en la Argentina? Bueno, esa es otra de las razones por las cuales creo que este libro es particularmente importante para difundir entre los lectores y las lectoras, y también entre los estudiantes, ¿no? Tanto a nivel secundario como universitario. Porque efectivamente hay algunos puntos de contacto entre las prácticas del régimen nazi y lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. El primero y más claro es que tanto en los campos de concentración del régimen nazi como en los centros clandestinos de detención y tortura en la Argentina, vemos un proceso muy similar de despersonalización o de deshumanización de todos los cautivos que ingresan en estos recintos o en estos espacios. Es decir, lo que hoy tenemos probado en los procesos de memoria, verdad y justicia en la Argentina es que en esos centros clandestinos como la ESMA o el Club Atlético o el Campito o el Batallón de Arsenales o la Perla, se producía este mismo fenómeno, una inmediata y sistemática deshumanización de los cautivos. Los cautivos que ingresaban a estos lugares dejaban de ser personas, podía hacerse con ellos lo que sea, torturarlos, violarlos, asesinarlos, desaparecerlos, y eso es algo muy, muy fuerte, muy potente en la vinculación con el régimen nazi. Luego la otra cuestión también en donde hay alguna influencia es en el aspecto de antisemitismo, que también está demostrado que en el caso de la persecución en Argentina del terrorismo de Estado había una sobre-representación
del colectivo judío argentino entre los perseguidos y sobre todo entre los desaparecidos. Es decir, ser un cautivo en un centro clandestino siendo judío conllevaba el doble de tortura y muchísimas más chances de terminar en un vuelo de la muerte, por ejemplo. Entonces, tenemos estos aspectos. También hay diferencias, especialmente la escala. La escala es brutalmente diferente porque, bueno, tenemos... Auschwitz albergaba 100.000 cautivos, Bergen-Belsen 45.000, Dachau 50.000. En los centros clandestinos en Argentina, que eran todos urbanos, que estaban casi todos en las grandes ciudades, bueno, estas escalas eran mucho menores. Entonces, y además también hay otra diferencia muy importante, y es que está claro, en la Argentina está demostrado ya a partir de las sentencias judiciales que el motivo de la persecución en Argentina era político. Es decir, el terrorismo de Estado en la Argentina se basó en motivos políticos, es decir, combatir a la izquierda, al peronismo, ¿no? Etcétera, mientras que en el régimen nazi, respecto a los judíos, la motivación era racial. Era el ataque a un grupo racial o a un grupo étnico que había sido definido absolutamente de forma arbitraria y caprichosa como enemigo del pueblo alemán. Por eso también el tema de lo que pasaba con los bebés en el nazismo, donde también eran exterminados, y esta suerte de, no sé, qué significó, porque no tengo términos para decirlo, el tema del robo de bebés, que de alguna manera, en vez de entregarlo a sus familias o permitir que vivieran con sus padres que estaban secuestrados, era una manera de darles otro destino, de rescatarlos, o no sé qué interpretación darle a lo que fue también ese crimen perpetuo que es el robo de identidades, ¿no? Sí, eso también es una diferencia remarcable. Bueno, yo destaco en el libro, ¿no? De los 6 millones de judíos asesinados, 1,5 millones fueron niños y niñas. Como el motivo era racial, es decir, la persona estaba marcada y condenada por su pertenencia al pueblo judío, nadie estuvo a salvo. Desde los recién nacidos hasta los ancianos, sea de izquierda o de derecha, sea culto o iletrado, sea sionista o asimilado, nadie estuvo a salvo. Todos, al final, todos fueron a la cámara de gas. Y déjame preguntarte como juez, si en esta mirada jurídica la justicia pudo dar respuesta a eso, o solamente es, bueno, una suerte de paliativo a todos esos crímenes. Si alcanza la respuesta de la justicia, o nos tenemos que acostumbrar a qué es lo que hay, ¿no? Bueno, mirá, déjame decirte, Patricia, que al menos con relación a cómo la justicia argentina está llevando adelante estos procesos de juicio y castigo, se está haciendo con una seriedad, con una coherencia en el tiempo y con un respeto por las garantías de los acusados, que está siendo objeto de encomio y de aprobación por parte de la comunidad internacional, y está tomándose como ejemplo también para otros crímenes masivos que ocurrieron en otros lugares del mundo. Pero por supuesto, la solución de la justicia tarde, es una parte. Sí, por supuesto. O sea, vos tenés un montón de acusados que o ya no podés juzgarlo porque ya no están, o llegan en condiciones donde muchas veces no están incapacitados para afrontar un proceso penal. Eso no tiene que ver con, digamos, al menos la Argentina pudo reabrir en todo caso estos crímenes, pero no deja de ser una justicia que llega tarde. Sí, son las consecuencias especialmente de las 2 décadas que perdimos en virtud de la vigencia de las leyes de obediencia a vida y punto final y de los decretos de indultos, ¿no? Es decir, ahí perdimos 2 décadas preciosas para llevar a juzgamiento a muchos criminales que murieron en el camino, y también, por supuesto, reparar a víctimas que tampoco llegaron a ver estos procesos. Pero más allá de eso, déjame decirte que la solución del castigo es una parte solamente, ¿no? Es decir, estos procesos que estamos llevando a cabo en Argentina tienen otros aspectos también igualmente importantes. O sea, por ejemplo, los programas educativos, el Día de la Memoria, las actividades culturales. Bueno, esto que estamos teniendo aquí, ¿no? Es decir, la publicación de esta obra también de alguna manera
viene a respaldar y a enriquecer el conocimiento sobre nuestro propio pasado de terrorismo de Estado. Es decir, si nosotros queremos comprender de mejor manera qué fue el terrorismo de Estado en la Argentina, bueno, mi sugerencia, mi impresión es que también tenemos que conocer con un poco más de profundidad en términos históricos qué fue el Holocausto, qué fue el nazismo, por esta cuestión de que muchas de estas prácticas las vemos entre nosotros. Sí, sobre todo por esto que siempre que dejó lo que sucedió en la Segunda Guerra, ¿no? Que esto no vuelva a ocurrir, el aprendizaje y el repetir constantemente aquel pasado para que no se repita. Déjame traerte al presente. Bueno, no te quiero incomodar, pero necesito preguntarte, porque esto es un espacio periodístico también. Bueno, ha sido propuesto hace bastante tiempo, en el 2019, si no me equivoco, diciembre del 2019, para ser el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales del país, y hoy ese cargo sigue vacante de alguna manera, está ocupado por un procurador interino, pero no hay una definición sobre eso. ¿Qué pasó? Bueno, primero déjame decirte que para mí la sola postulación, la sola propuesta que me hizo el presidente ha sido un gran honor. Y ya, digamos, por eso solo yo ya me siento muy honrado, ¿no? Y muy agradecido por esa distinción. Y además, bueno, eso permitió también que se genere todo un proyecto, todo un proceso que avanzó, digamos, en los meses siguientes, en los cuales recibí muchísimos apoyos de parte de muchas personalidades que yo respeto y muchas organizaciones. Así que eso la verdad que fue algo muy positivo para mí, más allá de que, bueno, luego, por lo menos hasta la fecha, no se haya concretado. De mi parte, obviamente yo, como lo he dicho muchas veces, siempre he estado más que dispuesto, más que entusiasmado y más que preparado para asumir este desafío. Lo sigo estando el día de hoy. Yo lo sigo estando el día de hoy, sigo con el mismo entusiasmo y con la misma preparación y con la misma disposición a asumir ese cargo, que es un cargo muy complejo, muy difícil, un enorme desafío profesional, pero bueno, yo confío, más que nada confío también en los equipos de colaboradores que yo tengo, tanto en el juzgado como en la actividad académica, para que me acompañen en ese cargo. Y bueno, no pierdo, Patricia, te confieso que no pierdo las esperanzas, en tanto y en cuanto, bueno, el presidente siga sosteniendo mi candidatura, como lo ha hecho público en repetidas ocasiones. El pliego no lo ha retirado, pero bueno, es el Senado el que hasta ahora no ha elegido los tiempos para tratarlo. ¿Ves alguna razón a eso? No, yo lo que sé, hay dos cosas que son concretas. Por un lado, que un pliego como el pliego de procurador no tiene plazo y por lo tanto el Senado es soberano y puede decidir tratarlo en cualquier momento. Y en segundo lugar, bueno, se trata de, bueno, nada menos que de la Cámara de Senadores del Poder Legislativo. Es decir, es una de los tres poderes de la República y ellos tienen completa soberanía para decidir el cuándo y el quién, en definitiva, ¿no? Porque más allá de iniciar el trámite, luego, como sabemos, por ley, el pliego tiene que aprobarse con los 2/3 de los miembros presentes del Senado. Sí, una mayoría que es difícil para el oficialismo también conseguir, ¿no?